Hola amigos, os saludamos desde Valverde del Camino, Huelva. Estamos frente al monumento homenaje a los oficios de carpintero y zapatero, dos sectores tradicionales que han formado parte del crecimiento económico de esta localidad desde hace décadas. Pero realmente el objetivo de trasladarnos aquí es otro. Vamos a ver. Los Gabrieles. Dólmenes de los Gabrieles. Efectivamente, este conjunto arqueológico se ubica a las afueras del núcleo urbano, al sureste, en una dehesa a la que llegamos por la carretera A493. Tendremos que recorrer algo más de 2 kilómetros por este camino, jalonado por buenos ejemplares de encinas y alcornoques, antes de comenzar a ver estos tesoros de la historia. Los inicios de la primavera es una buena época para venir a realizar esta ruta, ya que los campos lucen verdes y salpicados de flora. La orografía de perfiles suaves nos muestra al sur las ondulaciones que corren desde el arroyo Aguas de Dios hacia la loma del Peñasquillo. Al norte, en cambio, el terreno se hunde hacia la ribera de Casa de Valverde, exhibiendo un paisaje vinculado históricamente a la explotación minera. La chimenea de los Silillos de 1907, hoy restaurada, es testigo directo de este pasado dedicado a la extracción y fundición de metal. Otra ventaja de recorrer estos campos en primavera es que se muestran generosos en pastos y acumulación de agua. Todo ello gracias a las lluvias recibidas. La vida se manifiesta en todo su esplendor y los animales de ganadería que se dejan ver por aquí lo agradecen. Y nosotros se lo agradecemos a ellos, porque nos regalan unas estampas la mar de bucólicas. Continuamos avanzando entre las hectáreas de dehesas por esta pista conocida como Camino de la Ribera. Si vacas y terneros nos mantenían entretenidos hace corta distancia, ahora lo hacen una piara de cerdos. Cuando nos ven llegar parece que entrar en pánico, pero luego se percatan de que somos unos chicos muy majetes y cogen confianza para acercarse. Estos tipos parece que siempre tienen hambre. Si no comen bellota de las encinas y alcornoques, ya se encarga el propietario de llenarles la barriga con cereales u otros subproductos. Y cuando no están comiendo se centran en su otro pasatiempo, el baño en la charca. Por aquí hay más de uno que lo ha dado todo en el barro. Y por supuesto, después de tanto trabajo, hay que echarse un rato. La ruta progresa un poco más al cobijo intermitente de buenos ejemplares de arboleda, remontando los perfiles amables del Cabezo del Tesoro. Esto nos colocará rápidamente en una intersección en la que se nos anuncia la presencia cercana de los primeros dólmenes. Aquí viramos al sur para dirigirnos al primero de ellos, también llamado Dolmen Cortado. Lo encontramos tras recorrer unos 150 metros. El yacimiento se eleva sobre un pequeño montículo de morfología oval que se conoce como túmulo. Como vemos, grandes planchas de piedra se alzan en vertical, siguiendo el dibujo de la planta. Algunos de estos bloques poseen grabados representando diferentes motivos. En la planta se diferencia por un lado el pasillo, más estrecho y alargado, y por donde se accedía al recinto, y por otro lado la cámara más ancha y cuadrada que servía para colocar a los restos de los difuntos. Con esto ya os damos pistas sobre la función de estas estructuras megalíticas. Sí, se construyeron para realizar rituales sepulcrales en los que enterrar a los seres queridos. Fue en la época del Calcolítico, hace ya la friolera de unos 2300 años antes de Cristo. El dolmen número 2 se encuentra al norte una vez que regresamos a la intersección. Sin embargo, lo dejaremos para el viaje de vuelta para retomar ahora el Camino de la Ribera. Unos 500 metros más tarde damos con el dolmen número 3, al que se le ha dado el nombre de La Parada. Mide unos 5 metros y en su planta no se diferencia entre corredor y cámara. Sí parece conservarse en cambio los inicios de una cámara en su extremo oriental. Por su parte, al contrario del dolmen 1, el conjunto mantiene prácticamente todos los ortostatos que rodean el perímetro.
Estos elementos son las lajas de piedra dispuestas de manera vertical. Desde aquí también podemos divisar los ortostatos del dolmen número 4, el siguiente al que nos acercamos. Puede que sea el yacimiento que presente el mejor estado de conservación, al menos así lo reflejan sus piezas verticales e incluso horizontales, estas últimas haciendo de cubierta. Además, el túmulo de piedras y arcilla que tapaba todo el conjunto todavía consigue llegar hasta lo alto de una de las dos cámaras. En el interior de este dolmen, al que llaman la encina, encontraron una pila funeraria que contenía objetos tales como puntas de flechas, vasos de cerámica o platos. A pesar del buen aspecto del monumento megalítico, podemos observar algunas pintadas fruto de los actos vandálicos. No es el único que ha sufrido estos atentados contra la identidad cultural. El dolmen número 5, por ejemplo, que se encuentra a pocos pasos y del que no hemos sacado imágenes, está prácticamente desaparecido. El número 6, igualmente, recibirá esos adornos de mentes inconscientes que toman los ortostatos como lienzos de pintura. Este dolmen es el que está situado más al este de la ruta y conserva el anillo perimetral de piedra que rodeaba el túmulo. Su corredor es acodado, similar al del dolmen 5, y la cámara funeraria presenta lajas de gran envergadura, de hasta 2 metros de altura. El sendero finaliza aquí. Más al este, el terreno se hunde en el valle por donde corre la ribera de Casa Valverde. Por tanto, emprendemos el regreso para ver los sitios que nos hemos dejado atrás, como esta antigua zaurda. Se encuentra junto a los dólmenes 3, 4 y 5, y dicen que pudo utilizar los propios monumentos megalíticos como cantera para levantar su estructura. A decir verdad, los muros parecen coronarse con lajas de ortostatos dispuestos en horizontal. La zaurda era el lugar donde se recogían a los cerdos de noche una vez que terminaban de pastar en la dehesa. A pocos metros se plantan las ruinas de otro edificio, pero no sabemos muy bien qué función cumplía. Nos despedimos de los dólmenes 3 y 4 para ir en busca del número 2, que nos saltamos al principio en la intersección con el camino de la ribera. En este sentido, cuando llegamos al cruce, nos incorporamos a la pista que ahora nos dirige al norte. El dolmen número 2, también llamado Cabezo del Tesoro, mide 6 metros y medio de longitud. Conserva entre sus filas una de las losas de cubierta. Los ortostatos son de grandes dimensiones y 2 de las piezas son menires, de la época del Neolítico. Regresamos deshaciendo nuestros pasos para terminar la ruta. Pero antes de finalizar, os contamos que el conjunto dolménico de los Gabrieles fue descubierto por el arqueólogo José María Luzón en 1966. Sin embargo, no sería estudiado hasta 1974, un paréntesis de 8 años en el que el yacimiento fue víctima de expolios y destrozos. Afortunadamente, el Museo de Huelva consiguió salvar parte del legado patrimonial del conjunto megalítico de los Gabrieles. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer para conservar este valioso tesoro. El vandalismo y la erosión hacen peligrar el estado de los dólmenes. Las instituciones no deben relajarse, y tanto los vecinos como los visitantes debemos cultivar la conciencia patrimonial. Esto forma parte de la historia de nuestros ancestros, de la identidad cultural y de los inicios de nuestra civilización. Conservar el legado de donde venimos quizá pueda ayudarnos a entender mejor hacia dónde vamos. Hasta la próxima.